Si leéis ahí en Colosenses capítulo 1, los versículos 9 al 14, dice así la palabra del Señor. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, en esta oración que acabamos de leer, tiene dos partes. La primera parte, que es una petición, y la segunda parte, que es una alabanza. La primera parte, los versículos 9 al 11, él está pidiendo por algo, y la segunda parte, los versículos 12 al 14, él está agradeciendo a Dios por algo. Y este era el patrón del apóstol Pablo. Fíjate, si pasas una página para atrás en tu Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, antes bien, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esto es una definición de la oración. La oración es súplica, la oración es pedir a Dios con gratitud, es pedir y es agradecer. Y ese es el equilibrio entre esas dos cosas. Recuerda, y no hace falta que lo busques, 1 Timoteo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo, le está diciendo Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Siempre hay ese equilibrio entre petición y alabanza, gratitud al Señor. Ahora, concretamente en esta mañana, nos vamos a centrar en los versículos 12 al 14 de Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar viendo esa gratitud que Pablo en esta carta expresa, la gratitud que él expresa a Dios. Y vamos a ver 3 motivos para mostrar nuestra gratitud a Dios. Fíjate y observa cómo empieza el versículo 12. Dice, dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre. Y aunque esto es una idea muy básica, es una idea muy general, quiero que resaltemos la importancia de agradecer a Dios. Debemos agradecer a Dios. Debemos agradecer a Dios cuando hablamos, debemos agradecer a Dios cuando cantamos, debemos agradecerle a Dios cuando oramos. La gratitud al Señor debe de constituir una parte fundamental de nuestra vida. Ese fue el patrón del Señor Jesucristo. Cristo vivió dando gracias a Dios Padre. Ese es el patrón de los ángeles en el cielo ahora, agradecer a Dios. Y esa debe ser una actitud propia si eres un hijo de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios, porque Él es el que nos provee de todo. Fíjate, algunos versículos, Efesios 5:20, dice, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Fíjate, ahí ha dicho, siempre dando gracias por todo. 1 Timoteo 1:12, de nuevo, doy gracias a Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 8, en primer lugar o primeramente o primero de todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Colosenses capítulo 3, un poco más adelante, el versículo 17, fíjate lo que dice. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La gratitud a Dios es fundamental en la vida del cristiano. Ahora, además esto es algo que nos diferencia con el que no es creyente. Esta es una diferencia fundamental con el impío, porque los impíos nunca hacen esto. O si lo hacen, no lo hacen de una manera genuina, de una manera real. Recuerda lo que dice Romanos 1:21. Porque aunque habían conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que una característica de la gente impía, de la gente que no cree en el Señor, es que no le agradecen a Dios. Y eso es algo tremendamente trágico. No le dan las gracias a Dios. Y verdaderamente somos los únicos
que podemos darle a Dios las gracias, el crédito, los que podemos darle la gratitud de una forma genuina y real. Ahora, ¿por qué debemos agradecerle? ¿Has pensado alguna vez esto? ¿Por qué debemos de dar gracias al Señor? ¿Por qué debemos agradecer al Señor? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? ¿Por qué nuestra vida debe ser una vida de gratitud al Señor? Debemos, por ejemplo, agradecer a Dios por el alimento, por la comida, ¿verdad? Esto lo aprenden los niños desde pequeños. Y si tienen hambre, solo dicen, Señor, gracias, amén, y se ponen a comer. Es algo intuitivo, es algo natural, pero debemos darle gracias a Dios porque nos dan el sustento, nos dan el alimento. Y la mayoría de nosotros somos conscientes de esta realidad y casi nos cuesta ponernos a comer sin orar. Debemos agradecer a Dios por cada uno de los atributos que definen su perfecto carácter, por quién es Dios. Debemos darle gracias a Dios porque es un Dios cercano. Debemos darle gracias a Dios por ponernos en un mismo cuerpo, en la iglesia, por darnos una familia espiritual, por el progreso espiritual, por la obra del Espíritu Santo, no solo en nosotros, sino también en la vida de otros hermanos. Debemos de darle gracias a Dios por las infinitas bendiciones que recibimos de Él. Debemos darle gracias a Dios por la salvación. Y así podríamos seguir. En definitiva, ¿por qué debemos de darle gracias a Dios? Por todo. Todo está incluido. Ahora hay un énfasis especial y que es característico a lo largo de toda la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Aquí está Pablo presentando el énfasis de la gratitud y es común en el resto de la carta del Nuevo Testamento. Fíjate, Primera de Corintios 1, 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Fíjate por qué. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que podemos afirmar esto. Gracias a Dios por la salvación. Esto es muy importante. Es importante estar agradecidos por todo, pero aún es más importante y tiene un énfasis especial dar gracias por la salvación. Eso es primordial. Y eso es lo que está pasando en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en los versículos 12 al 14, Pablo está expresando gratitud por la salvación. Fíjate, de nuevo, vamos a leer los versículos 12 al 14, que es nuestro texto en esta mañana. Dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces está diciendo gracias al Padre y después está resumiendo la doctrina de la salvación con tres grandes afirmaciones. Está dando tres motivos fundamentales por lo que debemos expresar gratitud al Señor. Es como si Pablo estuviera diciendo, Padre, Dios mío, te he pedido por estos cristianos en los versículos 9 al 11 y ahora quiero agradecerte por tres verdades con respecto a la salvación. Tres grandes realidades con respecto a la salvación. ¿Sabes cuáles son? Bueno, hay tres palabras aquí en estos versículos y tres palabras que van a determinar o a indicar nuestro bosquejo. La primera palabra está ahí en el versículo 12 y es herencia. Quiero agradecerte por tres cosas. La primera la tienes ahí, versículo 12, herencia. La segunda palabra la tienes en el versículo 13 y es libró, es la liberación. Y la siguiente palabra la tienes también en el versículo 13 y es trasladó, es esa transferencia. Entonces hay tres palabras por las cuales está dando Pablo las gracias. Herencia, liberación y traslado o transferencia. Y dice, Señor, quiero agradecerte por tres cosas. Lo primero, por la herencia, porque nos hizo aptos, como dice ahí, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. En segundo lugar, la liberación. Nos ha librado de la potestad, nos ha librado del dominio de las tinieblas. Y en tercer lugar, ese traslado, esa transferencia, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, estas tres cosas están constituyendo la gratitud de Pablo. Vamos con la primera, versículo 12, esa herencia. Pablo está diciendo que la salvación es la concesión de una herencia. Y Pablo dice, Dios mío, gracias
por traernos la herencia que le pertenece a los santos. Y es importante la idea de que empieza ahí en el versículo 12 dando gracias al Padre, porque esto nos ayuda a ubicarnos. ¿Quién es el Padre? Bueno, el Padre no es un cualquiera, sino que el Padre es el Dios que es un juez justo. Y es el Dios que ve al pecador culpable. Es el Dios que ve a la humanidad condenada por las propias leyes de su santidad. Pero, y ese es un pero mayúsculo, la gracia de Dios y la obra de Cristo, nuestra fe en Cristo, le deja de vernos como un juez y ahora le podemos ver como un padre. Se convierte en un padre para nosotros. Así que ese énfasis de dar gracias al Padre es fundamental. Y fíjate, observa cómo sigue el versículo 12, que nos ha capacitado. Esta es la misma idea de que nos ha hecho aptos. Y esa frase es crucial. Literalmente, si nos fuéramos al texto original, al griego, sería la traducción quien nos ha calificado. Quien nos ha calificado. Y ese verbo es usado solamente 2 veces en la Escritura, pero nos da la idea de calificar a alguien, de darle el derecho, de darle el título, de otorgarle la posición correcta de ser apto. Así que no está hablando de nuestra propia vida práctica, de la forma en que nosotros nos conducimos, sino que Él está hablando de nuestra posición, de que nos ha llevado, nos ha puesto, nos ha capacitado, nos ha calificado. No es tanto nuestra forma de vivir, no es nuestra práctica, sino que es nuestra posición en Él. Él nos ha considerado calificados para entrar a la herencia. Bueno, y esta es la gran pregunta. ¿En base a qué estoy calificado? ¿Es en base a mis obras? ¿Es en base a mi tremenda belleza? ¿Es en base a lo buen padre, lo buen hijo que soy? ¿Es en base a la obra de alguien? ¿Es en base a mi familia? Solo es posible en base a la obra determinada de Cristo. En su gracia soberana nos calificó. Estábamos realmente descalificados. No dábamos el estándar antes de que Dios en su gracia soberana nos calificara, nos hiciera aptos. Estábamos totalmente descalificados. Recuerda Efesios capítulo 2. Fíjate cuál era la nota de tu examen. Efesios capítulo 2, de tu examen y del mío, antes de que la gracia soberana de Dios obrara en nuestra vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Fíjate, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso es estar descalificado, totalmente descalificado. Dios nos miraría y diría, no hay manera en la que ese hombre pueda entrar en mi cielo. Así no es posible estar calificado. Y esto no es solo de la iglesia de Éfeso, a la que estaba escribiendo Pablo, sino que es toda la humanidad. Es algo genérico. Esa persona eres tú, esa persona soy yo. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestra vida de pecado, de nuestra tendencia a la carne, de seguir conforme a la corriente de este mundo, conforme a Satanás, en su gracia Dios escogió calificarnos para una herencia. Y como dice ahí Colosenses 1:12, nos ha capacitado. Nos ha capacitado. Y debemos dar gracias a Dios porque nos ha hecho aptos. ¿Tuviste que hacer algo para ser capacitado, para ser apto? No. Es un acto de gracia. Ahora, ¿para qué estamos calificados? Sigue el versículo 12. Nos ha capacitado para, y ahí nos dice el para qué estamos capacitados, calificados, declarados aptos, para compartir la herencia de los santos en luz. Hemos sido calificados para recibir una herencia personal,
algo que nos pertenece individualmente. Otra traducción posible ahí sería para tener la porción de la herencia. Es decir, una herencia que es personal, que te pertenece como individuo. Ahora, ¿qué es esta herencia? Bueno, estuvimos hablando hace unas semanas de esto, ¿verdad? ¿Recuerdas? Ahí Primera de Pedro la describe como una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Una herencia que la tienes y que no se va a pudrir, que no se va a poner mal, que está para ti. Es una herencia totalmente diferente a cualquier herencia terrenal. Esto no es una herencia pasajera. La herencia que está en Dios no es una herencia terrenal como son las de este mundo, sino que se trata de algo pasajero, algo que nunca va a dejar de existir, algo que es eterno, una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Hemos sido hechos aptos para participar. Y esto está, fíjate ahí, está en tiempo presente. Nos ha capacitado para. Así que la pregunta es, bueno, ¿cuándo voy a recibir esta herencia? Claro que sí, hay un apunte o hay una flecha hacia el futuro. Siempre que pensamos en una herencia lo vemos como un concepto futuro. Y es cierto, cuando alguien es heredero y nosotros somos herederos con Cristo o coherederos y sabemos que algún día vamos a recibir algo, pero no es solo la parte futura que está por venir, sino que ya en este tiempo ya la tienes. Y está bien que pensemos en nuestra herencia como algo futuro, pero también el Nuevo Testamento dice que la herencia del creyente es presente, que ya la estamos disfrutando aquí en este momento. Recuerda Romanos capítulo 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que desde ya, desde este momento, podemos estar disfrutando de esta herencia. Sigue el versículo 12 y dice, para compartir la herencia de los santos en luz. Bueno, ¿con quién compartimos esta herencia? Las únicas personas que disfrutan la herencia son los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, entendemos este concepto que se está refiriendo a los redimidos. Particularmente en este versículo están descritos ahí como aquellos que andan en luz, la herencia de los santos en luz. Y Dios ha hecho aptos, ha capacitado, ha calificado a ciertas personas para que puedan participar de esta herencia. Son los santos, y de acuerdo a ese versículo, los santos son los que andan en luz. Bueno, ¿qué es andar en luz? Fundamentalmente podemos dar dos ideas en términos bíblicos, una intelectual y otra moral. Intelectualmente andar en luz es aquellos que están andando en la verdad y moralmente andar en la luz es aquellos que viven en pureza. Así que esta herencia es para los santos que andan en verdad y pureza. Esto es lo que debe caracterizar a un santo, a un hijo de Dios. O sea, aquellos que tienen un conocimiento de la verdad, una conducta moral, pura, piadosa. Eso es alguien que ha sido hecho santo, alguien que ha sido apartado para Dios, alguien que ha sido separado por la fe. Entonces, la herencia le pertenece a los santos. Los santos son aquellos que han sido redimidos en Cristo, que conocen la verdad, que viven la verdad, y esos son los que reciben la herencia. Así que, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pablo dice, gracias a Dios por esto. ¿Qué es la herencia? Lo primero que heredamos es vida eterna, una vida que no acaba. Es la vida de Dios vivida en mí. Recuerda Lucas 10, 25. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la herencia, la vida eterna. Y eso fue lo que hizo este intérprete de la ley. Se puso de pie y le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y había algo mal en esta pregunta. Y es que verdaderamente tú, personalmente, no puedes hacer nada para heredar algo. Porque es un regalo de Dios. Pero esa es la idea de heredar una vida que no acaba. Una vida que es para siempre. Una vida que se recibe perfecta y que es por toda la eternidad. Es un regalo otorgado por Dios. Sigue el versículo 26 de Lucas 10. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tenemos una herencia que es vida eterna, perfecta, permanente, eterna en Cristo. Y una de las cosas que necesitamos entender como creyentes, como hijos de Dios, es que solo es por la gracia maravillosa de Dios. Eso y solo eso, su gracia, es lo único que nos ha hecho estar calificados, capacitados, declarados aptos para ser el templo del Dios Santo. Volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 12, llegamos al punto 2. Pablo da gracias a Dios por la liberación. Pablo ahora dice, te doy gracias por tu liberación. Fíjate, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y la palabra librado significa literalmente atraer a uno mismo, atraer a uno mismo. Y la idea es que Dios nos tomó de Satanás hacia sí mismo. Y esto es un tiempo, en la forma original, que significa una acción puntual. Es decir, es un acontecimiento que ocurrió en el pasado y que ocurrió en un momento puntual. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo es que esto sucedió? ¿Cuándo es que nos libró del dominio de las tinieblas? En el momento en el que coloco la fe en Cristo. En ese momento, instantáneamente, soy librado del dominio de las tinieblas. La palabra podría ser traducida también como rescatado, el cual nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Y esa palabra ahí, dominio de las tinieblas, no está tanto hablando de estar endemoniados, de estar poseídos, sino que nos da la idea de la jurisdicción, del poder, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Y lo que dice aquí Pablo es que Él, también por gracia, nos ha librado de eso. Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Ese dominio de las tinieblas es un dominio en el que gobierna es Satanás. El que gobierna es el príncipe de este mundo. El que gobierna es el que hemos leído en Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo, guiados por el príncipe, por Satanás, arrastrados en una vida de pecado. Ahora aquí lo que dice Pablo, y es por lo que da las gracias, es que Él nos libró del dominio de las tinieblas. El poder de las tinieblas no fue capaz de vencer a Cristo, sino que en la muerte en la cruz, Él rescató a aquellos que serían salvos, aquellos que eran suyos. Así que una vez que hemos sido rescatados, que hemos sido sacados, que hemos sido quitados de Satanás y llevados a Cristo, no tenemos nada que temer. Porque ese poder es mayor que cualquier otro poder que hay en el mundo. Y esa es la idea que Pablo escribe cuando le escribe a los romanos en capítulo 16. Nos dice que Él está bajo nuestros pies. Esto es una realidad tremenda porque en la cruz Satanás ahí fue aplastado. Fuimos rescatados del poder de las tinieblas. Y ahora claro que sí pecamos, claro que nuestra tendencia a la carne está ahí, pero no tiene poder para gobernarnos. Hemos sido rescatados, hemos sido quitados del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Así que debemos de agradecer a Dios por eso, por la liberación, por quitarnos de la autoridad de Satanás. ¿Qué esperanza teníamos? ¿Qué esperanza tenías? La respuesta es ninguna. Estábamos encerrados en el sistema de Satanás. Estábamos ahí encapsulados en ese dominio de las tinieblas, camino al infierno, sin esperanza. Efesios capítulo 2. Pero Dios, que rico en misericordia a causa del gran amor con que nos amó. Y ahí nos salvó, por gracia. Tremendo. Cualquier desesperanza se convirtió en una esperanza eterna. Así que podemos decir, gracias Padre por mi herencia, gracias Dios mío por mi liberación. Ahora hay una tercera cosa que está aquí en estos versículos. Una tercera cosa es la transferencia o el traslado, como aparece ahí. Sigue el versículo 13
Y podemos decir que esto es el lado positivo de ser liberados, ¿verdad? Él nos liberó del poder de las tinieblas, Él nos rescató y ahora vamos a ver el lado positivo de esa liberación. ¿Hacia dónde vamos? Fíjate, versículo 13 a la mitad. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Sigue el 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Alguna versión introduce ahí en ese versículo 14 mediante su sangre, y esto está incorporado ahí. No parece que en los manuscritos más antiguos estuviera, pero es cierto y es una verdad que está registrada en el resto de la Escritura, que gracias a la sangre de Cristo es que hemos sido reconciliados por Él. Ahora, el punto que se presenta aquí es que no solo ha sido sacado, no solo ha sido liberado de esa cápsula, de ese dominio de las tinieblas, de ese dominio de Satanás, sino que ha sido colocado en algo más. ¿Qué es? Fíjate, de acuerdo con el versículo 13, el reino de su Hijo amado. Y esa palabra trasladó que aparece ahí, o transferido, significa remover, quitar de manera total. Es decir, fuiste sacado de ahí y de manera total fuiste movido al reino de su Hijo amado. Aún una traducción más correcta sería al reino del Hijo de su amor. Es decir, el Padre le da a su Hijo el reino de su amor y Él, el Hijo, le da su reino a toda persona que le ama. Esto es tremendo. Está diciendo que estábamos encapsulados bajo el dominio de Satanás, nos saca de ahí y nos lleva al reino de su Hijo. Esta es la idea por la que Pablo dice, demos gracias al Señor. Ahora, ¿qué es este reino que se describe ahí? ¿Alguna vez has pensado en esto? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Bueno, algunas personas dicen que se refiere a la tierra futura. Y es posible que haya un aspecto de esto. Es cierto y sabemos que viene un futuro para este mundo en el que el Señor Jesús va a reinar. Nosotros creemos en el reino literal, un reino milenario de Jesucristo establecido aquí en la tierra, el trono de David establecido en la ciudad de Jerusalén. Así que podemos afirmar que está por venir un reino en la tierra, una tierra restaurada que finalmente se extenderá a un nuevo cielo y una nueva tierra por la eternidad. Así que claro que sí, en cierta medida podemos afirmar que nos ha trasladado a esa eternidad, a toda la eternidad junto con Él, pero hay algo más que eso. El reino de Dios, el reino de su Hijo amado, es más que tan solo el futuro glorioso que está por venir, sino que, de acuerdo con Romanos capítulo 14, nos da una definición maravillosa. Vamos a ir ahí por un momento. ¿Qué es este reino? ¿Qué es este reino al cual hemos sido trasladados? Romanos capítulo 14, versículo 17. Ahí hay una definición maravillosa. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no es algo físico en sí mismo, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces hemos sido librados del dominio de Satanás y trasladados al reino de su Hijo amado. Eso quiere decir que nos ha llevado a este tipo de reino, un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y sí, hay un reinado futuro de 1000 años de Cristo en esta tierra. Podemos afirmar que hay un gobierno general de Dios sobre la tierra de manera soberana y eterna. Pero lo que está aquí también enfatizando es una relación especial de los hombres con Dios cuando verdaderamente estás en Jesucristo. Y la idea de estar en Cristo es la idea de que estás en un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Ahora, ¿qué es un reino? Un reino es un grupo de personas que están gobernadas por un rey, humanamente hablando. Eso es un reino. España es una nación. Un reino, perdón, el reino de España. Así que un reino es un grupo de personas que están gobernadas por el rey. Y si decimos que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, estamos diciendo verdaderamente que cuando nos convertimos en cristianos, que cuando fuimos salvos, entonces coronamos a Jesucristo como rey.
Desde entonces somos súbditos en su reino. Le reconocemos como el Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora formamos parte de ese grupo de súbditos que están en su reino. Ahora mismo Él gobierna nuestros corazones, pero algún día vendrá y gobernará esta tierra. Así que, queridos hermanos, somos súbditos de su reino. Pertenecemos al reino de su Hijo amado. Y es maravilloso pensar que hemos sido sacados de la jurisdicción de las tinieblas, ¿entendéis esto? Del reino, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, y hemos sido colocados en el reino del Hijo de su amor. Pero no hay mayor contraste que esto. Abocados a una condenación eterna, liberados para una bendición eterna. Ahora esto tiene una tremenda responsabilidad para con nosotros. Y es que como hijos del reino debemos representar de manera apropiada al Rey. Si somos súbditos de su reino, entonces debemos representar a nuestro Rey de la manera apropiada. Primera de Tesalonicenses 2:12. Si queréis ir ahí por un momento. Nos da esta idea. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Esto quiere decir que debemos de andar como es digno del Dios que nos ha llamado a su reino. Entonces, si somos miembros de un reino, esto no se puede quedar ahí sin más. Estamos reconociendo quién es nuestro Rey. Estamos reconociendo el gobierno, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, y esto debe de verse de una forma visible. Porque somos la compañía, el grupo de personas que estamos gobernados por Cristo. ¿Y qué tipo de reino tenemos? Bueno, un reino que no puede ser sacudido. Un reino que no puede ser destruido. Un reino que no puede ser dejado a un lado. Un reino cuya pertenencia nada ni nadie te puede quitar, porque estás preservado, estás cuidado personalmente por el poder de Dios. Así que cuando pensamos esto nos debe de llevar a servir a Dios de una manera digna, con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que si tienes esta herencia, si has sido librado del dominio de las tinieblas, si has sido trasladado al reino de su Hijo amado, ese reino nunca será movido. Entonces ahora tenemos la obligación, la necesidad de servir a Dios con reverencia y con un temor piadoso. Y Pablo está diciendo esto. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por la herencia, gracias por la liberación y gracias por la transferencia. Y cerremos viendo el versículo 14, el cual es el resumen. ¿Cómo fue todo esto posible? ¿Cómo fue posible que tuviéramos una herencia? ¿Cómo fue posible que pudiéramos ser librados? ¿Cómo fue posible que tuviéramos ese traslado al reino de su Hijo amado? Solo de una forma. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Que tú pudieras llegar a ser liberado, que tú y yo pudiéramos llegar a ser transferidos a su reino, solo es posible de una manera. Tuvimos que ser redimidos y que se nos perdonaran nuestros pecados. No hay otra forma en que podamos tener redención. Esa redención viene explicada ahí, el perdón del pecado. Recuerda, la paga del pecado es muerte, pero hemos sido librados. Hemos recibido el perdón de pecados y solo es posible por medio de aquel que viene descrito aquí, su Hijo amado. En Él, es en el único en quien podemos tener redención. Lo que está entre nosotros y Dios, ese Dios santo, justo, que tiene majestad y poder sobre todo, lo que está entre nosotros es el pecado. La redención es el perdón de pecado. Y de esta manera, cuando hay redención, Él nos atrae a sí mismo. Cuando Dios colocó a Cristo en la cruz,
Recuerda, Cristo recibió este pago, el justo por los injustos, de manera voluntaria. Él carga ahí con tu pecado. Él lleva mi pecado y la paga fue pagada. Tu cuenta estaba a cero. Dios había pagado el precio para redimirnos, para perdonar nuestro pecado, aun tus pecados pasados, presentes y futuros. Recibiste redención. Y debido a eso, Él pudo darnos una herencia, una liberación y transferirnos, trasladarnos al reino de su Hijo amado. Vamos a orar al Señor con gratitud. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos como el Dios soberano, como el Señor sobre todo. Y te damos las gracias por nuestra herencia perfecta, una vida eterna junto a ti, reservada personalmente para tus hijos. Te damos gracias por nuestra liberación, por haber sido rescatados de la autoridad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Señor, y agradecemos la transferencia a tu reino. Y todo esto, Señor, gracias a tu infinita gracia, tu infinita misericordia, todo gracias a la obra de tu Hijo, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Señor, al examinar esta realidad, al ver nuestra vida, Señor, no podemos más que darte gracias y pedirte que nos ayudes a caminar de una manera digna. Hemos sido calificados posicionalmente. Ayúdanos a vivir esa vida calificada, apta, para que otros puedan ver en nosotros tu reino. Y obra para salvación, Señor, conforme a tu voluntad en aquellos que aún no te conocen. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.